Extendemos un cordial saludo al honorable señor presidente, a todas las honorables delegaciones, observadores y observadoras, y demás personas presentes en la sala. Agradecemos esta oportunidad de dirigirnos al mundo entero en medio de esta situación que vivimos todos los países. En marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró que un brote de enfermedad de coronavirus llamado COVID-19, identificado por primera vez en diciembre del 2019 en Wuhan, China, había logrado el nivel de pandemia mundial. La OMS pidió a los gobiernos que tomaran medidas urgentes y contundentes para detener la propagación del virus. Dados los preocupantes niveles de contagio y de muertes, como lo dicta el derecho internacional humanitario, todas las personas deben gozar del derecho a la salud y obliga a los gobiernos a adaptar medidas contra de todo aquello que amenace la salud pública y a darle oportunidad, atención médica a quienes lo necesitan. La magnitud y gravedad de la pandemia COVID-19 es claramente una amenaza a la salud mundial que podría justificar limitaciones de ciertos derechos en la contención del virus, y como por ejemplo limitar la libertad de transitar por el territorio de cualquier nación, dadas las medidas de aislamiento en cuarentena y de distanciamiento entre las personas. Cabe anotar que las limitaciones de ciertos derechos deben estar sujetas a un sustento científico. No deben ser arbitrarias ni discriminatorias. Deben respetar ante todo la dignidad humana y deben durar lo que dure la emergencia hasta que se garantice a todos los nacionales el derecho más valioso e importante, y que hoy nos congrega en esta asamblea, el derecho a la vida. Pensando en limitar al máximo el impacto que en algunos sectores sociales generarán las medidas tomadas para mitigar la propagación del virus, hacemos un llamado a todos los gobiernos del mundo, pidiendo que se preste mayor atención a aquellos que nadie ve. Pensemos en aquellos que nadie piensa. Pensemos en aquellos a los que el mundo parece haber olvidado y que en estos momentos de crisis podrían experimentar las más inhumanas experiencias y hasta la muerte. Debemos garantizar desde nuestros gobiernos los derechos de los refugiados, los derechos de los niños, de las personas con discapacidad, los derechos de las personas en situación de calle y los derechos de los desplazados. Reflexionemos. ¿Quién sino los estados para garantizar como mínimo a los refugiados, a los desplazados y a las personas en situación de calle? En caso de contagio, una cuarentena o aislamiento y por ende un acceso a la salud no solamente que trate su enfermedad, sino que también aporte elementos desde la prevención y que conozcan de una manera clara los alcances del virus. Los gobiernos tienen total soberanía sobre sus territorios y muchos de los países ya cerraron fronteras y limitaron el acceso de los inmigrantes, y estas medidas se ajustan a las necesidades del momento, pero debemos obrar en pro de la vida. Y aquellos que ya se encuentran en nuestro territorio merecen un trato digno, humano,
y no ser discriminados. Unamos esfuerzos para atenderles y no les demos la espalda a quienes muy seguramente al pasar esta crisis se convertirán en fuerza de trabajo y ayudarán al crecimiento económico. La mayoría de los países ha cerrado escuelas y universidades en pro de la prevención del contagio. Y yo quisiera pedir un aplauso, que nos levantemos de nuestras sillas y regalemos un aplauso sonoro a esos valientes niños que están encerrados en sus casas, que ya no visitan parques. Un aplauso para los que estén enfermos, para esos héroes que ya murieron. En las escuelas nuestros niños ejercen el derecho a la educación y algunos tienen garantizado un suplemento alimenticio. Ya en los hogares no se pueden pensar en coartar este derecho. Proponemos ampliar la cobertura del conocimiento y que llegue a los hogares, que no se limite este derecho para la cuarentena. Entendiendo la pobreza de algunos países y el acceso restringido a la Internet, ofrecemos nuestra ayuda económica para generar estrategias de desarrollo a nivel educativo en los países que así lo soliciten. Invitamos a tener especial cuidado y hacer un constante seguimiento a las familias cuyos niños corren riesgo de maltrato, utilizando las instituciones estatales que sean necesarias. Pensemos no solamente en los niños que tienen riesgo de que sean contagiados del COVID-19, sino en aquellos que están ligados a los sistemas de salud por enfermedades ya preexistentes. En China, un niño con parálisis cerebral murió porque nadie lo cuidó después de que su padre fue puesto en cuarentena. Entonces debemos priorizar la pandemia sin restar importancia a los otros frentes que atañen al cuidado de los niños e incluso al cuidado de las personas con alguna discapacidad. Ninguna discapacidad está asociada a la propagación del virus y el contagio del mismo, pero las personas que tienen una discapacidad sí podrían llegar a tener algunas enfermedades que al contraer el virus podrían desencadenar complicaciones. Es más, las medidas de aislamiento también podrían ser contraproducentes para esta población que en algunos casos necesita de la ayuda de sus familiares para sus quehaceres diarios. Proponemos a los gobernantes que bajo las medidas de protección necesarias seamos laxos con quienes atienden a sus familiares con alguna discapacidad. Después de ofrecer nuestra ayuda para invertir en el acceso a la educación en línea a los países amigos, quisiéramos finalizar esta intervención compartiendo cuál ha sido nuestra estrategia para mitigar la propagación del coronavirus. Hasta el momento, República Checa, mi país, ha sido uno de los pocos países de Europa que han frenado significativamente la propagación del virus. Hemos adelantado muchas campañas basadas en la prevención, incentivando el distanciamiento, el quedarnos en casa y los protocolos de higiene ya conocidos como el constante lavado de manos.
Pero lo que más nos ha ayudado en esta crisis es el uso de mascarillas y tapabocas en todos los ambientes sociales. Hemos comprobado científicamente que el uso de estas mascarillas suprime el brote de contagio a través de microgotas infectadas de saliva. Por eso propongo a los gobiernos que para hacer frente a esta pandemia generemos incentivos a la industria como lo hicimos en nuestro país para la producción de las mascarillas y tapabocas. Me despido agradeciendo inmensamente la escucha, esperando que estas reflexiones toquen nuestros corazones y conciencias para hacer de este reto que tiene la humanidad entera una oportunidad para eliminar fronteras, hablar el mismo idioma y ayudarnos mutuamente. Y como decimos en la campaña número 1 de nuestro país, yo te protejo a ti, sí, tú me proteges a mí. Muchas gracias.